Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Hola, buenas noches. Qué placer el que Dios nos permite
el poder volver a reunirnos en nuestro espacio virtual del estudio bíblico esta noche del martes 21 de enero del año 2025, continuando con el estudio de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras. Agradecemos profundamente todos nosotros los integrantes del grupo la presencia de Jesús y del Espíritu Santo entre nosotros, como todas las sesiones, y a través de él, de Jesús, comenzamos nuestra sesión dándole alabanza a Dios Padre y te invito a que de corazón digamos todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos todos juntos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, descienda y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos nuestra petición particular de que le pedimos a Dios Padre que permita que en todos los países del mundo todos tengan oportunidad de un trabajo digno, un trabajo que les permita salir adelante, que les permita mantenerse ellos y sus familias y que con base en esto se pueda disminuir los altos niveles migratorios que hay en todo el mundo. Es una tristeza muy grande que a estas alturas del avance de la ciencia, de la técnica, de todos los recursos, después de más de 2000 años de estar escuchando la palabra de Dios, recordemos que Él decía muchas veces en sus, en su, en sus enseñanzas, en su palabra, no se preocupen de lo que van a comer, es más, ni siquiera en lo que van a vestir. Preocúpense de cosas más profundas, como el llegar al reino de los cielos, el entrar por la puerta correcta, pero con esa certeza que Jesús nos los dice, queremos pensar que es verdadera la oportunidad, que es, tenemos la confianza de que en Él se encuentra toda la fuente de sabiduría, de inspiración en todo el mundo. Pero lo que vemos tristemente son muchos problemas que obligan a que se desplacen a otras latitudes, a otros países, muchísima gente en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, o ya no digamos mejores oportunidades, sino simple y sencillamente de tener trabajo. Y esto nos está metiendo en problemas muy fuertes en muchas latitudes. Nuestro país, nuestro México querido, no es la excepción. Y ahorita estamos bajo presiones del que lo que podía interpretarse como una oportunidad para tener un mejor trabajo o mejor nivel de vida está sometido a muchas presiones de tipo político, de tipos de poder,
y eso afecta no solamente a nuestros connacionales, sino a muchas personas, concretamente del área de América Latina, que para poder llegar a trabajar a los Estados Unidos tienen que pasar por México. Y el problema para nosotros ahora es enorme, porque además de nuestros propios compatriotas que se vieron obligados a ir a buscar mejores oportunidades, todos los latinoamericanos que pueden llegar a ser rechazados y deportados en el vecino país del norte, tendrían que llegar a México como primer destino obligado. Y obvio, ellos, pues ante ante la cerrazón de una puerta, pues buscarán abrir una ventana y encontrar oportunidades en nuestro país. Entonces, no solamente son nuestros compatriotas amenazados de dar marcha atrás a sus aspiraciones de mejor calidad de vida, sino muchos latinoamericanos más. Y lo que estamos viendo en esta área de nuestro mundo, tristemente en otras latitudes también lo vemos. En el fondo, el problema está en que no hay las suficientes fuentes de trabajo en la mayoría de los países y obliga a que se desplacen estos hermanos nuestros en búsqueda de mejores opciones. Por lo tanto, le rogamos a Dios Padre tenga misericordia de todos ellos, mueva los corazones de todos los dirigentes y líderes de los distintos países involucrados y permita que dentro de una razonable y definitiva paz se pueda dar orden a la necesidad imperiosa de tener una fuente de trabajo digna, bien remunerada y que dé certeza, seguridad y paz a todos los que moramos en el mundo. Que Dios nos oiga a través de Jesús de Nazaret y nos ayude por su misericordia y por su bondad a poder resolver estos grandes problemas de nuestros tiempos. Y así sea. Del canto con el que esta noche abrimos nuestra sesión, te puedo decir que corresponde al Salmo número 31 de la nomenclatura hebrea, mismo que es el número 30 de la nomenclatura griega. Este salmo es otro más de los que se le atribuye la letra al rey David y en él queda manifiesto no solamente la confianza, es algo más grande, es la seguridad, la certeza de que Dios Padre en aquellos tiempos para David, para el rey David, Yahvé, Dios, está con él y está no solamente con él, sino con todo el reino de Israel en todo momento. En la descripción que escuchamos en el canto se citan dos términos muy contundentes. El primero, la roca, el segundo, baluarte. La roca, como hemos podido ir entendiendo en los textos bíblicos, es el cimiento profundo, el cimiento principal de cualquier construcción. Escuchamos de la boca de Jesús de Nazaret en ciertos momentos hablar de la necesidad de construir con cimientos profundos y fuertes para resistir los embates de la naturaleza. Posteriormente, también por boca del mismo Jesús de Nazaret, escuchamos cómo Simón, que después adquiere el nombre de Pedro, de Kefas,
en arameo, que significa roca, es el sinónimo también dentro de nuestra religión de que Él es la piedra angular sobre la cual va a ir creciendo el gran edificio que es nuestra santa y única Iglesia cristiana católica y apostólica. Por lo tanto, pues entendemos el por qué este Pedro, como roca, es el sustento central del colegio apostólico. Ya hemos estado viendo en diferentes momentos cómo era importante el que los apóstoles pusieran en juego toda la sabiduría, todas las enseñanzas que de boca de Jesús de Nazaret en su ministerio público escucharon. Y además de que en muchos momentos ellos fueron catequizados en una manera más personal, más directa y continua para entender no solamente la palabra de Dios, sino también para entender gran parte de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esto fue la parte primera. Pero la parte segunda y más importante es que Jesús, además de presentarles y a los apóstoles y a través de ellos a nosotros, todos los seguidores, todos sus discípulos, la grandeza del Espíritu Santo, de presentárnoslos como el segundo paráclito, el segundo abogado que por ti, que por mí, que por todos está al pendiente todos los días hasta el final de los tiempos, es lo que va a darle fuerza a los apóstoles en el señalado día de Pentecostés, día en que para nosotros creyentes de la Santa Iglesia Cristiana Católica es el día en que en manera oficial empiezan a ingresar a la iglesia los primeros integrantes de la nueva iglesia. Ese día de Pentecostés, recuerdas, y si no te lo recuerdo ahorita, que después de esa ráfaga de viento impetuoso que rodeó al cenáculo y que llamó la atención poderosa de todos los que estaban en Jerusalén, tanto propios como extranjeros que estaban ahí por las fiestas, sorprendidos ante la magnificencia del evento y después conmovidos por la fuerza y el impacto de las palabras de Pedro, hablando sobre Cristo resucitado, sobre la parucía y sobre la roca que Él es, Cristo, para todos nosotros. Empezó ese día el nacimiento de nuestra querida iglesia. El Evangelio nos cita que esa día, y más que el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles, nos cita que ese día entraron como 5,000 personas a la iglesia. Debemos de entender, nosotros estudiosos de la Biblia, que 5 es un número indeterminado y 1,000 es un número también que habla de multitud, pero no es un número que por fuerza concuerde matemáticamente con la expresión de 5,000 como nosotros pensamos. En resumen, ese día entraron los que tenían que entrar, dando el nacimiento oficial a nuestra iglesia. Pero lo más importante de este comentario es ver la importancia que para todos nosotros representa el gran regalo del Espíritu Santo que en forma sobreabundante
Cristo Jesús, una vez glorificado a la derecha de Dios Padre, y en reconocimiento a su excelsa labor y a su contundente forma de vivir y de traernos el reino de Dios a nosotros, le dio más Espíritu Santo a Jesús y él le pidió como Cristo, ya como el Jesús humano en el cielo glorificado, le pidió que ese Espíritu Santo lo derramara sobre sus apóstoles. Gracias a eso, ellos pudieron dar inicio a esta gran misión. Gracias a eso, el Espíritu Santo les abrió en una manera periférica, pudiéramos decir, en una manera redonda, su inteligencia y la comprensión sobre todo las enseñanzas de Jesús en este mundo cuando compartió con ellos todo su ministerio público. Gracias a eso, el Espíritu Santo los asiste a los apóstoles y asiste al vicario de Cristo en nuestros tiempos y a todos los pastores de su iglesia cristiana católica por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, es entendible, entendemos con mayor claridad el por qué en las epístolas que hemos estado estudiando, tanto las de Pablo como las epístolas católicas, vemos el incesante, la incesante sugerencia de que nos cuidemos de los anticristos, nos cuidemos de los herejes, nos cuidemos de los blasfemos que dentro de las iglesias, y la nuestra no es la excepción, son lobos cubiertos con pieles de oveja que nada más buscan desestabilizar y crear conflictos. Tristemente, como lo sabemos por la enseñanza de Jesús en sus evangelios, en su buena nueva, nos dejó muy claro que el mal representado en sus evangelios como la cizaña debe de permanecer también viva junto con la espiga, con la siembra buena que el hombre hace y que ya al final, poco antes de la siega, poco antes de levantar la cosecha, será más fácil el separar la cizaña de las espigas, las cizañas hacer gavillas, hacer atados, hacer manojos, valga la expresión, y lanzarlos al fuego eterno para que dejen únicamente la buena semilla. Esto tradúcelo en que va a ser lo que en el día de la parucía, en el día final de los tiempos, de los últimos tiempos que estamos viviendo, sucederá. Pero mientras llegue ese momento, tenemos que estar fuertes en nuestra fe, en nuestro conocimiento de todos los dogmas del catecismo de nuestra Iglesia Cristiana Católica, el afianzarnos con fe y con confianza a Jesús, porque Él es el camino por el que vamos a llegar en su momento al reino de los cielos, y que a través de su palabra y sus enseñanzas vivimos actualmente el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, reconozcamos la importancia del Espíritu Santo que en estos escritos, en estas sesiones de encontrar a Dios a través de las Sagradas Escrituras, cada día, cada reunión que tenemos nos queda más palpable. El Espíritu Santo, ese desconocido para muchos,
y para nosotros mismos antes de que nos pusiéramos a estudiar la palabra, no solamente es necesario, es vital para que podamos llegar en paz y todos al reino de los cielos. Ya tenemos más claridad en nuestro conocimiento y ya sabemos perfectamente que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Santísima Trinidad, es consubstancial a Dios Padre y también a Jesús unigénito de Dios Padre. O sea, unigénito, el único Hijo con toda la potestad, igual que el Padre, que los tres participaron en la creación y en el Génesis tenemos constancia de eso, ya lo hemos visto, que ahí Dios Padre nos empieza a hablar de ese espíritu que con el paso del tiempo dentro de la antigua alianza, dentro del Antiguo Testamento, va a ir madurando esa idea hasta llegar a ser invocado por por todos los seguidores judíos como el Espíritu de Dios. Fue el mayor avance que pudieron tener dentro de la enseñanza y y del estudio de las escrituras. Pero gracias a Jesús de Nazaret, Él nos lo presenta, nos lo hace palpable, lo podemos ver en momentos trascendentes de su ministerio público, comenzando en, lo, comenzando en la plenitud misma, en el inicio de la plenitud, que sabemos que esa palabrita de plenitud son los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero estos últimos tiempos, ya tenemos claridad, se inician con la encarnación del Hijo del Dios en el virginal seno de la siempre Virgen María, donde el arcángel Gabriel le anuncia que por designio divino su vientre va a ser, va a ser el arca donde va a morar como cualquier humano por 9 meses el Rey de Reyes futuro, el Mesías, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Claro que en esos momentos, pues ahorita lo decimos con fluidez y lo entendemos, pero María únicamente fiel a la palabra de Dios, se convierte no solamente en sierva de Dios, sino se convierte también en el, la mujer que con el paso del tiempo va a traer a este mundo al Salvador, se va a convertir con el paso del tiempo y por la misericordia de Jesús en madre no solamente de él, sino de toda la humanidad, va a convertirse en la nueva Eva que junto con su Hijo, el nuevo Adán, Jesús, por su sacrificio en la cruz, por la entrega de hasta la última gota de su sangre, por la remisión de nuestros pecados, y por si eso fuera poco, por su misericordia, con su gloriosa resurrección, va a alcanzarnos la gracia eterna de poder llegar al reino de los cielos para toda la eternidad. Todas estas reflexiones que hemos estado hablando, disculpa si en algún momento sientes que sea uno reiterativo, pero la verdad de las cosas es que si para muchos conocimientos necesitamos el refuerzo de sus conceptos, la religión no es aparte. Tienes que estar sobre el punto, tienes que estar reforzando la idea, y si tú eres un poco perceptivo, te darás cuenta tú mismo
Si tú lees el Evangelio, el que tú gustes, si tú lo escuchas y si tú lo lees, va a cambiar mucho eh, la dimensión que para ti representa en tu corazón y en tu inteligencia el que tú lo leas. Cuando además de que lo lees, hay quien te guíe, llámese el presbítero en la iglesia, el asesor en las clases de Biblia, eh, no sé, quien dirija grupos dentro de las parroquias, cambia mucho la forma de ver los mismos conceptos, pero ya cuando hay el refuerzo de todo este herramientas que tenemos para comprender mejor la palabra. Por lo mismo, vuelvo a citar que el Espíritu Santo fue el gran regalo de Dios Padre a través de Jesús de Nazaret para nosotros, que esa tercera persona de la Santísima Trinidad nos queda ahora sí perfectamente claro que es el segundo paráclito y que la palabra paráclito significa el defensor, el abogado, el intercesor, el, la palabra hacia nosotros. Porque recordemos, Dios Padre, que es creador, que es misericordia, que es bondad, está en los cielos. Que Jesús de Nazaret estuvo entre nosotros cuando fue su vida terrenal, que siempre gozó de su divinidad celeste, nunca la perdió, pero por misericordia adquirió la condición humana y fue uno más entre nosotros, a excepción del pecado. Él no fue pecador. Fuera de eso, era uno más, así como tú y yo, con los sentimientos, con las sensaciones, con, con todas las emociones. Un humano más fue, pero ese humano que entregó su vida por nosotros, que fue resucitado por el poder de Dios Padre, que ascendió a los cielos para ser glorificado y que bajó después por un corto tiempo, 40 días, para acabar de reforzar su misión encomendada, sobre todo entre sus apóstoles, en el momento mismo ya de su ascensión a los cielos, ya no está bajando aquí a la tierra, ya desde el cielo está con nosotros como nos lo ofreció hasta el último de los días. Pero a veces nos confundimos y pensamos que le vamos a estar, que vamos a estar teniendo su presencia entre nosotros día con día. Él está entre nosotros, sí, sí está, pero en la persona del Espíritu Santo. Él es el que está todos los días junto a ti, el que te habla al oído, el que te guía, el que te pone sobre aviso de los peligros, el que te defiende, el que busca que tengas oportunidad, como su nombre lo indica, de llegar a ser santo. Eso recuérdalo siempre. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hacer santos. ¿Y a quién va a ser santos? A los que integramos los discípulos de Jesús, los que imitamos su perfecta presencia en esta vida cuando estuvo entre nosotros y por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos trajo de bondades, lo imitamos y lo imitamos no porque sea indispensable para salvarnos, sino porque complementa nuestra fe. Por la creencia en Él, vamos a poder llegar a la vida eterna. Pero obvio, si además
de tener fe en Él, nos abrazamos a sus enseñanzas y lo imitamos en la medida de lo posible. Hacemos el esfuerzo sobrehumano de seguir sus pasos, de ser santos como Él, 3 veces santo. Y es 3, no porque tenga que tener méritos para que este es una, este es otro y este es el tercero. No, porque recuerda que el número 3 es la perfección. Entonces, no puede haber alguien más perfecto que Jesús de Nazaret. Por eso nos expresamos de él con esa denominación, el 3 veces santo. Bueno, un punto muy importante para cerrar este comentario, que ya me alargué bastante, es el hecho de que ya te queda claro, de el cielo hacia acá, hacia nosotros, tú escuchas al Espíritu Santo y Él te acompaña hasta los últimos días de la plenitud. Pero tú, todas tus alabanzas, todas tus inquietudes, todas tus necesidades, todas tus comunicaciones hacia Dios son canalizadas a través de Jesús de Nazaret, a través de nuestro Cristo y Señor. Él es la puerta, Él es la vida y Él es el único conducto que tenemos para llegar hacia Dios. Entonces, así funciona esto. Este, este ciclo, o sea, piénsalo en una manera sencilla. La fuente de todo esto es Dios Padre, que a través del Espíritu Santo nos hace llegar su palabra, su amor y su bondad junto con la de Cristo, junto con la de Jesús. Después el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros, para llegar hacia Dios Padre, lo vamos a hacer a través de Jesús de Nazaret. Claro, dirá alguien, bueno, ¿y para qué nos complicamos tanto? Si son consubstanciales. Sí son consubstanciales, pero si nosotros nos estamos esforzando por entender un poco mejor las escrituras, por entender con mayor claridad la Biblia, vamos haciendo un esfuerzo por seguir los conductos correctos, los conceptos apropiados, con claridad, entender y vivir nuestra fe. El último punto que te quería dar ahí, importante, es que date cuenta que Dios Padre no ha cambiado, igual que tampoco Jesús cambia. Y sin embargo, hay una inquietud que a todo mundo, sobre todo los que ya tenemos un poco de años, nos movía mucho el tapete. Algo por lo que no conocíamos mucho al Espíritu Santo era el no estudiar las Sagradas Escrituras. Y dentro de los argumentos o dentro de las circunstancias que a veces nos movía eso, una muy importante que debemos de considerar es que nos imaginábamos a Dios Padre como el Dios castigador, como el Dios severo, como el Dios que te estaba viendo siempre y que muchas veces escuchaste tú, ni te metas abajo de la mesa, ni abajo de tu cama, ni de tu cuarto, porque Dios te está viendo y te observa, y todo lo malo que hagas lo vas a pagar. En fin, conceptos que de una manera u otra creo que muchos de nosotros, o quizás todos, llegamos a escuchar. Pero yo te invito, ahora que ya estamos estudiando con mayor profundidad, a que tú, definas si Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, enviado por Él en los tiempos de la plenitud, que ya dijimos dónde comienza en su encarnación, dónde va a terminar
con su parucía en la segunda venida con toda la gloria y poder para juzgar a vivos y muertos, Jesús, si Él nos lo dijo muchas veces y se los dijo a sus apóstoles en varios momentos, por ejemplo, cuando Felipe en cierto momento le dice a Jesús, ¿por qué les decía, voy a partir, voy a irme, voy al Padre? ¿Y qué le dijo Felipe? Muéstranos al Padre para saber cómo es. ¿Y qué le dijo Jesús en buen plan y con mucha tranquilidad? Ay, Felipe, Felipe, tantos años de estar entre nosotros y preguntas, ¿cómo es? ¿Dónde está el Padre? Si yo soy el reflejo del Padre, le dice Jesús. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Entonces, la reflexión que yo hago ahorita en este momento es, gracias a Jesús, conocemos la verdadera identidad y la verdadera grandeza de Dios Padre. Dios Padre es creador, es poder, es misericordia, es amor y por lo tanto su Hijo, Jesús, su unigénito, por eso lo conocemos y sabemos por él que su Padre es igual a él. Entonces, esas ideas que teníamos de un Dios castigador, severo y justiciero, hagámoslas a un lado. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, porque estamos viendo cuál es la realidad de las cosas y de dónde debemos afianzarnos. Entonces, pues disculpa que en esta extensa presentación del Espíritu Santo, tal vez me excedí un poco, pero es importante que dimensionemos la grandeza del Espíritu Santo y por lo mismo no temas en diferentes momentos de tu día, así como te dicen en las mañanas, reza un Padre Nuestro, cuando si tienes la vocación, si tienes la costumbre de rezar el rosario, que también ahí lo dices, y que es la oración perfecta, lo sabemos, claro, porque es la oración que Cristo, que Jesús nos enseñó. No puede haber nada mejor que esa oración. Sin embargo, el que tú digas, ven Espíritu Santo, no te lleva gran tiempo y es importantísimo que en el día lo pronuncies cuantas veces quieras, que lo invoques, que sientas su presencia, que te dejes conquistar por el Espíritu Santo y que te dejes guiar por él. Bueno, pues una vez que hablamos de todo esto, resumiendo un poco lo que en la clase pasada estuvimos estudiando, esta lámina es con la que nos estuvimos manejando en la clase pasada y que hoy debemos de culminar. Ya hablamos de Jesús, Mesías y su reinado como pastor. Vamos a acabar de terminar de hablar de ese Jesús Mesías y su reinado. Nos quedó muy claro en la clase pasada que Jesús fue el verdadero pastor, el verdadero, la verdadera puerta por la cual entendemos que tenemos que llegar al Padre. Te puedo nada más recordar que el ideal del rey pastor es que el buen rey pastor lleva a su rebaño a verdes praderas y a fuentes abundantes para proporcionarles vida. Esto aterrízalo desde el punto de vista físico, pero también desde el punto espiritual, de vista espiritual. Físicamente, un pastor, su primer responsabilidad era el llevar a sus rebaños a donde hubiera fuentes de alimento para que siguieran creciendo y para que siguieran eh, siendo un cordero, un borrego, un rebaño sano. Pero en el caso de Jesús, además de que físicamente lo hizo y como muestra, piensa nada más en el episodio,
de la multiplicación de los panes y los pescados, que nos dejó la claridad, porque en ese episodio se habla también de que en verdes praderas los sentó a todos el, el rey pastor Jesús. Ellos no lo sabían, ellos no pensaban así, y lo único que pensaron fue desde el punto de vista material, que después de ver este signo de poder tan contundente, querían hacer Mesías a Jesús. ¿Por qué? Pues porque les había dado de comer. No tuvieron que mover un dedo y se nutrieron hasta decir basta, y nos cita el Evangelio que todavía se juntaron 12 cestos de residuos que se juntaron para que no se desperdiciara nada. Pero en esa escena vemos a Jesús pastor, y vemos al Jesús pastor que se va a convertir en rey. Ya estuvimos viendo el qué significa ser rey. El ser rey no es sinónimo de de rendirle pleitesía y rendirle eh, caravanas, sino es la forma de decir: un rey ve por su pueblo, un rey ve por su gente, un rey busca la prosperidad de los suyos. Por lo tanto, Jesús es el rey pastor. Además del rey pastor, de que cuida a sus ovejas, también cuida a los corderos. Ya vimos en cierto momento el significado de la palabra cordero, que cordero era la representación de los que van a dirigir al rebaño, de los que van a cuidar de las ovejas. Por lo tanto, velo simplemente como los apóstoles en un principio, y toda la cadena de los pastores que dentro de la Iglesia Cristiana Católica conducen al rebaño de Jesús. Por esa razón, nuestra Iglesia es apostólica, porque además, gracias a las enseñanzas de Jesús y al refuerzo del Espíritu Santo sobre esas enseñanzas, los apóstoles adquirieron no solamente la potestad, sino la contundencia para sostener las verdades que de Jesús conocieron y que ellos nos los están haciendo llegar a nosotros. Por ellos mismos es que se tuvieron que abocar a tener mucho cuidado con los que dirigían las nuevas comunidades nacientes, y sobre todo a cuidar las infiltraciones de todas esas personas indeseables que estaban dentro de la Iglesia Cristiana Católica naciente. Por eso, los apóstoles se convierten también en pastores, y por eso en todas las epístolas vemos la arenga, la invitación a que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Nos queda claro que Jesús, Rey Pastor, vigila, por lo tanto, a su rebaño y los defiende de los ladrones y de las bestias feroces que estaban alrededor de ellas, aún a costa de su propia vida. Y claro que con Jesús lo tenemos contundente. Él, además de que dio la vida para la remisión del pecado, fue la manera en que Él pudo demostrarnos el alcance total de su amor. A través de Él es como entendemos que no hay más grande amor que dar la vida por tus semejantes. Y Jesús lo hizo. Algo que es hermoso dentro del ministerio público de Jesús en este mundo, es que no hay nada, absolutamente nada, que Él nos pida en nuestra vida
diaria que Él no lo haya cumplido. Es muy fácil decir, hagan esto y pues ahí hagan de como puedan, como estamos tan acostumbrados de ver de muchos líderes en todo el mundo. Pero alguien que diga, haz esto así y yo te pongo el ejemplo, muy pocos. Y además que no hubo necesidad ni siquiera que te diga, yo te pongo el ejemplo, simple y sencillamente se dejó ver, se dejó admirar, se dejó entender por todos y todos en él veían la verdad, la congruencia, el amor, la misericordia. El hecho de que él dé vida desde su ministerio público, no solamente física, sino también moral, solamente en él lo vemos. ¿Tú en qué otro personaje podías escuchar tus pecados te son perdonados? Y posteriormente, para taparles la boca a todos los pseudodirigentes religiosos judíos, los escribas y toda su bola de allegados que únicamente querían ponerle piedras en el camino a Jesús, también entendieron que, que no tuvo empacho en ser congruente Jesús, en decir las verdades sin importar las consecuencias que esto trajera para él. Y pues por eso fue crucificado, por eso entregó hasta la última gota de su sangre. Pero entonces, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista Mesías, para nosotros nos enseñó Jesús cómo ser reyes en él. Y la parte que nos toca de redondear esta noche es precisamente esa, ver cómo tú puedes ser rey con Cristo. Yo te diría que para poder ser rey con Cristo, tienes que imitar a Jesús y tú también ser un buen pastor. ¿Qué nos puede decir la figura de Jesús, rey, buen pastor, para que nosotros realicemos nuestra misión regia? Regia, sinónimo de rey. Regia, el que tú veas por tus hermanos y semejantes. La contemplación de Jesús, rey pastor, nos ayudará para inspirarnos a seguir sus huellas y a colaborar con él en el establecimiento del reinado de Dios su Padre con el fuego del Espíritu Santo en nuestro mundo actual. Claro está, no podremos colaborar sino en los límites de nuestra condición humana, mediante el ejercicio de nuestra vida cristiana y con la práctica de los carismas, de esos dones que el Espíritu Santo nos regaló desde el momento mismo de nuestro bautismo, con el cual ingresamos a la Iglesia de Cristo. Jesús Mesías y su reinado, Jesús realizó sus proyectos de establecer el reinado de Dios, siendo él el pastor bueno y auténtico, el pastor que da la vida, el pastor maestro, que educa y enseña, el pastor que protege, lidera y sana, libera, perdón. Bueno, además sí lideró, era un líder nato, pero un líder que sacaba el potencial de todos, pero ponía el ejemplo. Él era el primero en hacer las cosas. Cuestiones que muchos líderes a veces olvidan. Repito, que dicen, ay, tú puedes, haz esto. Pero pues cambia mucho cuando tú dices, podemos y vamos a hacerlo si soy yo el primero en que lo voy a poner el ejemplo. Ah, eso cambian las cosas. Por lo tanto, Jesús no solamente en su vida sanó, sino que también liberó. Sanó de las dolencias físicas, sanó de las enfermedades, sanó y volvió a traer a la vida a muchos. Pero además de eso, liberó de los pecados
que en muchos los consumían y que en muchos no les dejaba sacar todo ese potencial que como humanos, como hijos de Dios, como criaturas hechas por decisión de Dios, tenemos, y que Jesús dentro de su ministerio público se encargó de esas dos grandes tareas, de sanar y de liberar. Él proclamó explícitamente su misión de ser rey que sirve, cuando dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida, como a dar su vida como rescate por muchos. Esto lo citó Marcos en su capítulo 10, concretamente en su versículo 45. Te hago una puntualización. En el lenguaje griego, la palabra muchos, nos imaginamos en automático, hay un número determinado creciente, un poco simbólico de personas. El verdadero sentido de la palabra muchos es la totalidad, todos. Está escrito el Evangelio sobre la traducción griega. Por lo tanto, utilizan el vocablo muchos. Pero tú, estudioso de la Biblia, ya aprendiste que la palabra muchos es todos. Hay que subrayar los dos verbos utilizados por Jesús, servir y dar la vida. Y todo con una finalidad sublime, para rescate de muchos. Tradúcelo, para rescate de todos. Pero sabiendo que en las lenguas semitas el adjetivo muchos equivale a todos, él vino para morir y reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto último lo vemos que lo puso Juan en su Evangelio, en su capítulo 11, te repito. Juan nos dice, Jesús vino para morir y reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora lo entendemos mejor, porque pues vemos que todo esto fue por toda la humanidad y no como pensaban los judíos de aquellos tiempos en que Jesús vivió, en que pensaban que solamente los judíos eran los que se podían salvar siempre y cuando tú cumplieras con los ordenamientos y todos los preceptos que te marcaban dentro de su ley, que hemos hablado, que eran 360 y tantos preceptos que no te acababas tú en el día de hacer para llevar una vida, pudiéramos decir, acorde a con las disposiciones que marcaba su Torá, su ley y todos sus preceptos. Pero Jesús nos vino a liberar. ¿Qué fue lo que nos vino a decir? Los dos mandamientos importantes: ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu energía, y solamente a Él dale culto. Es importante esto porque en los tiempos de Jesús, como hemos visto en muchos momentos, la gente pensaba en muchas deidades. Y sabemos que la religión y la historia de la salvación es progresiva. Entonces, aún en tiempos de Jesús, había muchas civilizaciones, grupos étnicos, que pensaban en muchos dioses. Qué triste, pero lo que Jesús pedía, igual que Dios lo pidió en su momento, en varios momentos, era que solamente hay un Dios y que solamente a Él se le debe de dar culto. Entonces, olvídate ya de las creencias que algunos tenían de que si había mini dioses o piojos dioses, llámale como quieras, pero solamente uno es el verdadero, solamente uno es la fuente de todos los dioses que te pudieras imaginar, y solamente a él había que darle culto. Por lo tanto, entendemos ahora con mayor claridad las parábolas de Jesús, del buen pastor,
entendemos también que Jesús es la puerta única del redil por la cual deben de pasar pastores y rebaño. Con Juan también nos dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. Qué hermoso. Aquí nos está citando Juan la semblanza de que es a través de Jesús por el que vamos a pasar esa puerta que me llama tanto la atención, porque ahorita que estamos viviendo el año del jubileo, ¿cuál es la puerta que cruzas? La puerta santa. ¿No te, no te mueve un poquito el tapete el pensar que Jesús en su ministerio nos decía, yo soy la puerta? Si alguno entra por mí, será salvo. Y si tú cruzas la puerta santa con todos los requisitos de arrepentimiento, de confesión de tus pecados, de comulgar, de orar por las intenciones del Papa, y de corazón lo deseas y se lo pides, vas a pasar esa puerta, que es la misma que aquí nos está citando Juan. No, aquí Juan nos la cita no nada más de un año de jubileo, sino por siempre. Y algo interesante es que, ¿qué nos dice al final Juan? Entrará y saldrá y encontrará pasto. O sea, ya sabemos que ese pasto es el alimento eterno que Jesús nos ofrece. Y por lo tanto, quien a través de Jesús pase esa puerta, además de la vida eterna, tendrá vida en abundancia por toda la eternidad. Jesús, buen pastor, que ha venido para dar la vida en abundancia, nos lo dice Juan un poquito en el siguiente versículo de este capítulo 10, para ser exactos, en el 10:10, capítulo 10, versículo 10, nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús, buen pastor, verdadero que da su propia vida, conoce bien a sus ovejas, a todos nosotros, a todo el rebaño, y el rebaño lo conoce a él, escucha su voz y le sigue. Y por lo tanto Jesús nos dice a través de Juan en el versículo 15 de ese capítulo 10, como me conoce el Padre, yo conozco al Padre, así yo conozco a mis ovejas. Y todavía nos dice algo más. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Aprisco, recordemos que es una denominación que significa corral, que significa lugar donde se protege el rebaño. Pero fíjate en lo que está diciendo aquí. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco. A esas también es preciso que yo las guíe y oirán mi voz y se hará un solo rebaño, un solo pastor. Aquí nos cae el 20 perfectamente del por qué Jesús dentro de su ministerio público, por un buen tiempo, por poco más del 50% de su ministerio, únicamente se dedicó a dar enseñanzas a los judíos, al pueblo elegido. Pero posteriormente, dentro de su propio ministerio, empieza a abrirse a otras comunidades no judías, a los paganos, a los gentiles, a los que vivían en Tiro, en Sidón, a los judíos de segunda, que eran los samaritanos, y, y muchas otras gestiones más. Y también por eso ahora entiendes mejor el por qué el día de la Epifanía los magos de Oriente, que eran paganos, que no eran judíos, reconocieron en Jesús al Mesías y reconocieron su estrella, esa estrella que únicamente los reyes tienen, esa estrella que en el firmamento marca el nacimiento de una figura única y sobresaliente, como en el caso de Jesús. Jesús, por lo tanto, su primer deber como pastor era que el rebaño encontrara alimento y manantiales de agua.
Y por esa razón, en muchos momentos de su vida, recuerda cuando está con la samaritana, ¿qué le dice? Si tú supieras quién te habla, por un lado, y después le pedía agua y decía, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua a él y él te daría un agua que nunca más tendría sed. Estudioso de la Biblia, tú ya entiendes mejor el concepto y entiendes en que Jesús nos estaba hablando de él mismo, ya en su siendo pan y vino que nos va a sostener, siendo estos los elementos materiales que en la transubstanciación se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y que eso va a ser otra de las grandes dosis que el Espíritu Santo nos va a estar reforzando día con día. Entonces, ve atando cabitos por designio divino y por la potestad de Jesús, por el Espíritu Santo, vamos a ingresar a su iglesia. El Espíritu Santo nos va a llenar de dones. Esos dones, si los ponemos al servicio de los demás, van a convertirse en carismas. Y con esto vamos a ir imitando la santidad de Jesús, para que no solamente nos afiancemos a su fe, sino que nos afiancemos a sus enseñanzas. Por otra parte, al nosotros estar viviendo los sacramentos, vamos también a ir teniendo recargas, velo, una palabra entendible, recargas de del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo. Van a ser recargas que nos van a permitir poder ser más contundentes en nuestra forma de vida, asistir mejor a nuestros semejantes y poder ser pastores también de Jesús en muchos momentos. Y recordemos que como pastores también participamos de la realeza de Jesús, de su tarea regia, y que también eso es una misión que desde el bautismo tenemos de dar a conocer a Jesús. Bueno, la principal misión de Jesús durante su ministerio fue comunicar vida. Ya vimos, y vida en diferentes formas, en diferentes sentidos, en lo espiritual, perdonando los pecados, dando vida corporal, sanando a los enfermos, dando vida física, trayendo de nueva cuenta a la vida a personas que ya habían muerto. Dos enseñanzas sobre la vida imparte Jesús en lo particular y de gran importancia. Y esto es en la multiplicación de los panes, anunciando la donación de su propia vida a través de su carne y de su sangre. Y esto lo traducimos en la Eucaristía para nosotros, que es símbolo del Espíritu Santo que nos da fuerza para seguir dándole gloria a Jesús y a través de él a Dios Padre. Reforzamos la idea que Jesús como maestro educa a sus pastores. En el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús en su capítulo 5 como el nuevo Moisés, fíjate. Y no solamente como un nuevo Moisés, sino como alguien superior a Moisés. Recordemos que Moisés fue quien llevó al pueblo elegido de liberarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y en el Sinaí, cuando recibe el decálogo, ahí es donde se firma la alianza y se convierte el pueblo de Israel en propiedad perenne, eterna, de Dios, con la condición de que solamente será Él su único Dios y al único que le darán culto. Bueno, pues Mateo nos dice que Jesús es el nuevo Moisés, porque es conductor del pueblo también, de toda la humanidad, porque es legislador y es maestro del nuevo pueblo de Dios. En pocas palabras, ¿qué te dice esto? Es el primer paráclito.
nuevo pueblo de Dios, pieza clásica de enseñanza y que en ciertos momentos a través de muchas partes del Evangelio, por ejemplo, en Lucas, cuando nos habla del mismo multiplicación de panes en la llanura, que esto fue en terrenos de gente no judía. Ahí se está extendiendo este discurso de Jesús a tierras paganas, a tierras de gentiles. Además, si tú te pones a analizar cuando en la parábola de las, bueno, más que parábola, en la narración, discúlpame, en la narración de las bienaventuranzas, si tú te pones, como decimos los estudiosos de la Biblia, lentes cristianos, vas a encontrar que las bienaventuranzas son el autorretrato del propio Jesús. Mateo nos dice en su capítulo 5, los discípulos de Jesús son la sal de la tierra y la luz del mundo. Los discípulos, ¿eh? La nueva ley de Cristo exige una perfección mayor que la ley en sus tiempos de Moisés. Las buenas obras hay que realizarlas sin ostentación, en el secreto de la presencia de Dios, suplicando perdón de las ofensas que a Él le hacemos y pidiéndole misericordia para poder nosotros también llevar bienaventuranzas a nuestros hermanos. Por lo tanto, Jesús como pastor, ya dijimos, liberó y sanó. No solamente condujo a sus ovejas por caminos seguros, protegiéndolas de cualquier daño y librándolas de cualquier peligro, sino que además realizó la misión liberadora y sanadora de toda clase. Liberó a los oprimidos del maligno, de Satán, del tentador, perdonó a los pecadores, sanó a enfermos, consoló a los tristes, entre otras cosas. Dentro de su misión, no podemos resaltar y volver a decir que gran parte de su tiempo la dedicó Jesús a formar a sus pastores. No fue un pastor aislado. Inmediatamente después del grito inaugural que nos cita sus evangelios, recordemos que ese grito inaugural, después de que Jesús recibe el bautizo, no el bautismo, sino la purificación, el acto de purificación de parte de Juan Bautista por petición del propio Jesús, y después de que se abren los cielos y que existe la teofanía en que Dios Padre unge a su Hijo como el Mesías, como el Rey del universo, la prefiguración de la gloria que va a alcanzar después de su gloriosa resurrección. ¿Qué sucede? Recordemos que se retira al desierto, que ahí él permite ser tentado por Satanás, no como una situación inaudita. Si es inaudita, el que siendo el Hijo de Dios lo hubiera permitido, pero eso, entiéndelo, es enseñanza para nosotros. Lo que Jesús quiso demostrarnos es que Él pudo vencer al mundo, el mundo representado en el príncipe de las tinieblas, Satanás, que quiso desviarle de cómo fuera su carrera mesiánica. Pues Jesús permitió esto para que nos sirviera a nosotros de ejemplo, nosotros sus discípulos, y que nos pueda decir, yo vencí al mundo, entonces tú también lo puedes hacer. Por lo tanto, además de estas enseñanzas para todos, se dedicó muy puntualmente a reforzar a sus futuros pastores. Y vemos que dentro de los evangelios nos citan cuando llegó a la sinagoga en Galilea y fue cuando leyó el rollo de la lectura correspondiente a Isaías, en que nos habla de que
eh, la liberación de los oprimidos, de los pobres, de los marginados, y que después recordarás que cierra la lectura y se sienta y todo mundo volteándolo a ver, con atención escuchan que pronuncia Jesús, esto hoy se cumplió. Entonces, previo a este momento, fíjate cómo Jesús se abocó a formar a sus pastores, que dentro de esa primer semana de su ministerio público, no había acabado esa semana cuando ya tenía 5 discípulos ya y que empezaba a formar. ¿Quiénes? Pues era Andrés, Simón, Felipe, Pedro, Natanael y el propio Juan. Juan el evangelista, Juan el apóstol. Y no tenía ni una semana de haber comenzado su ministerio. Y ya había reclutado, ya había provocado los encuentros con ellos o la búsqueda de ellos hacia él. Ya va dentro de su formación, va a llegar el momento en que, como vimos en días pasados, en las bodas de Caná, hace ese milagro para que se convenzan bien estos apóstoles. Allá en ese momento ya tiene a todos sus discípulos, no nos dice cuántos, pero fueron a la boda, y se manifiesta para que crean en él, para que crean en su grandeza, para que crean en los signos de poder que él va a hacer. Y de ahí va a surgir su grupo de discípulos y posteriormente van a surgir sus apóstoles. Por lo tanto, ese pastor que entregó su vida, es importante que recordemos que nos dice Juan también en su capítulo 10. Dice Jesús, doy mi vida por las ovejas, por ti, por mí, por nosotros. Nadie me la quita. Yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Y claro, esto lo vimos en su resurrección. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Entonces, Jesús no hizo nada distinto que no fuera lo que su Padre le dijo que nos diera a conocer, y por lo tanto te refuerzo la idea, si Jesús es misericordia, es amor, es entrega, el Padre es igual que Él. El Pastor Supremo intercede eternamente por su rebaño. Jesús no fue pastor solo en la dimensión terrestre de su vida, sino continúa siéndolo en su condición celeste de resucitado y glorificado. Por eso podemos asegurar con certeza y con contundencia que el Pastor Supremo, el Rey, el Mesías, intercede eternamente por su rebaño. En su momento lo hizo aquí en la tierra hasta entregar su vida hasta la última gota de su sangre. Ahora desde el cielo, en toda su gloria y con todo su poder, lo sigue haciendo. Mateo nos refuerza esta idea cuando nos dice en el capítulo 26, todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, refiriéndose cuando fue la Pascua de Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Qué hermosura esto. Por un lado, Jesús nos trae de nuevo las escrituras en donde se hablaba de este triste momento que él iba a sufrir dentro de su pasión y muerte. Iba a ser herido el pastor, las ovejas, sus apóstoles se iban a dispersar. Solamente Juan en su momento junto con María están en la cruz, pero después de que resucite, irá delante de nosotros hacia Galilea. Ahí vuelve en cuanto resucita, Jesús ya resucitado, vuelve a tomar su liderazgo y dice, yo iré por delante, le dice a María Magdalena, dile que voy al Padre, a mi Padre y vuestro Padre.
y que los veré en Galilea. Voy delante de ellos. Entonces, nunca dejó Jesús, ni aún después de resucitado, de ser pastor en el aspecto terrenal y nunca lo dejará de ser en el cielo. Y por último, a orillas del lago de Tiberíades, Jesús resucitado se presentó ante sus discípulos. Nos cita también Juan de nueva cuenta. Y dirigiéndose a Simón, a Pedro, a la roca, a Kefas, le preguntó por 3 ocasiones, dándole oportunidad de refrendar las, los momentos de negación que tuvo en la triste noche previa a la muerte de Jesús en la cruz. Cuando le dijo, Simón, hijo de Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjate, ¿me amas más que estos? Y estos era el resto de los apóstoles, pero le estaba dando la oportunidad Jesús de refrendar que él era el que más lo amaba y por otra parte que no había elegido mal Jesús a Pedro para que fuera la roca que sostiene su iglesia, comenzando en esos tiempos por quien iba a sostener a los demás apóstoles. ¿Y qué le decía Pedro? Señor, ¿sabes tú que te amo? Y Jesús le contestaba, apacienta a mis ovejas, cuida a mi rebaño, cuida a todos los que hasta el día de hoy estamos. Obvio, ahorita ya no lo está haciendo Pedro, sino lo está haciendo el vicario de Cristo, el Papa y todos sus pastores que nos asisten. Cristo Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como el soberano pastor glorificado, juez universal de todas las naciones. Y hablando del día de la parucía, el segundo regreso en gloria y poder de Jesús al final de los tiempos, de los últimos tiempos que estamos viviendo, te puedo decir que el mismo Mateo en su capítulo 23 nos lo resume así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas son las elegidas, los cabritos son los que no pueden entrar como rebaño al reino de Dios. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Finalmente, San Pablo, en su epístola a los romanos, en esa gran epístola, nos cita también referente a Jesús y a estos momentos. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha del Padre y que intercede por nosotros? No quiere decir que dude de que lo va a hacer en su momento de impartir la justicia. Y recordemos que ese término de impartir justicia lo relaciono con lo que hablamos en un principio de esta sesión. No es Dios quien castiga, como que tampoco será Jesús quien condene. La condena la van o la vamos a ir forjando nosotros mismos con nuestra actuación, con nuestro desapego de la fe en Dios, con renegar de Él, con seguir a otros ídolos y falsos dioses, por nuestros apegos al pecado, por nuestros apegos a la vanagloria y a la soberbia. Entonces, no lo deseo, pero quienes separados dentro de ese rebaño vayan a ser privados de la gloria de estar en la eternidad junto a Dios Padre, a Jesús también, será porque ellos lo buscaron, porque tienen desde su creación, igual que tú, igual que yo, tenemos inteligencia y tenemos libre albedrío.
Por lo tanto, si nos condenamos, va a ser que nosotros mismos lo provocamos. Conclusión: Jesús, Rey Pastor, es el modelo a quien debemos imitar. Debemos de ser reyes con Cristo. Ser un cristiano, ser rey con Cristo, es ser ungido por el Padre y por Jesús glorificado, con el Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo, ser movidos y dirigidos por el Espíritu Santo, ser servidores de los demás a la manera de Jesús, dando por ellos la vida y poniendo en ejercicio los dones y carismas propios, específicos y personales que el Espíritu Santo nos ha dado para ser parte del edificio de la Iglesia y construir un mundo mejor. Por lo tanto, cerremos esta noche nada más con la reflexión. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, que te ha ungido como Rey con Cristo y en Cristo, para servir a tus hermanos, ¿eres consciente de esta unción regia que tienes? ¿La vives? ¿Cómo, en qué forma sirves a tus hermanos? ¿Los amas, los buscas, los atiendes? ¿Les comunicas vida? ¿Curas sus heridas? ¿Te ocupas de ellos y te preocupas por su bienestar temporal? Sobre todo, les ayudas a entenderlos, a conocer a Dios, a conocer a Jesús y a través de su conocimiento poder aspirar a llegar a que por fe sean dignos poseedores de la vida eterna celestial. Te lo dejo de tarea. Por lo tanto, hoy hasta aquí llegamos. Agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos. Pido que tú des constancia de tu presencia en esta clase, que si Dios lo permite nos volvamos a encontrar en este mismo espacio el martes próximo, y deseo para ti salud, igual que para toda tu familia, realizaciones, alegría, bienestar, y que seas muy feliz esta noche y por siempre. Gracias de tu presencia y te pongo la canción de cierre. Que descanses. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe,
porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí.